Doctor Ortega, muchísimas gracias por sus palabras, por su intervención. Y ahora invito nuevamente al escenario al doctor Mario Lozano, presidente de la Junta Directiva de la Cámara, y al doctor Álvaro Cardona, director de la Cámara Sectorial del Transporte de la ANDI, quienes nos van a hacer su presentación sobre Repensando al Transporte. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Estoy en compañía acá de Álvaro, no crean que nosotros vamos a ser los únicos expositores de este día. Quería antes de arrancar esta presentación con Álvaro también para cuando hace un rato hablamos de competitividad de grandes empresas de transporte y que han venido trabajando por muchos años en Colombia, no quiero pasar por alto tampoco los 55 años del grupo empresarial Comotor. Hace más o menos un aplauso para el grupo que con mucha sapiencia e inteligencia Armando ha venido liderando y presidiendo por muchos años, entonces pues no quería dejar pasar el momento. Es otra empresa que por 55 años le ha metido el hombro al transporte, han sido muy innovadores, y entonces verdaderamente felicitaciones por el gran trabajo que ustedes están haciendo. Miren esta imagen. Dice nuestro querido amigo Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esa es la foto que me gustaría que en todas las entidades de los ministerios estuviera. Que en vez de ver la foto colgada de un presidente, esté colgada esta foto, para que cada una de las personas que trabajan en las entidades gubernamentales piense diferente, cómo hacer cada día las cosas de una manera mucho más proactiva que reactiva y que podamos nosotros de alguna manera tener un sector transporte dinamizado, que se piense diferente y que verdaderamente las leyes que nosotros hemos tenido por muchos años, volvemos a repetir, la 105 o la 336, verdaderamente cambiemos la forma, generemos una política pública innovadora que permita que nuestras empresas crezcan de una manera rentable, sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que el mensaje que tenemos que innovar, tanto gobierno como empresarios, es hacer cada vez las cosas mucho más diferentes. Muy bien, como les habíamos anticipado en la introducción de este evento, la idea es que al terminar nuestras sesiones el día de mañana y la semana entrante con los registros que ustedes nos están dejando, les hagamos llegar un documento que ya está empezando a construirse, ya hoy tenemos 36 páginas, con los argumentos, los lineamientos, los argumentos, las cifras que soportan, las fuentes que soportan esos lineamientos y que básicamente es lo que esta presentación hace. Nosotros hemos tenido en cuenta un diagnóstico del sector para insinuarle al gobierno desde esta perspectiva privada hacia dónde debe apostar en un cambio, en una manera diferente, en un repensar del transporte. Y con base en este diagnóstico del sector, hacerle unas propuestas al gobierno para que modifiquemos o mejor, adoptemos una política pública. En nuestro criterio creemos, como se lo señalamos varias veces, algunos de ustedes nos acompañaron en los foros de la revista Semana del año pasado a la ministra Natalia, en donde le decíamos, ministra, con todo respeto, nosotros creemos que no hay política. Inclusive ustedes recuerdan que al cerrar el Congreso el año pasado le decíamos a la ministra en este mismo escenario, cuando ella habla de política o ella hablaba de política, hablaba de regulación. Y una cosa es la política, la visión que tenemos que construir alrededor del transporte de pasajeros, otra cómo la regulación transforma esa visión para lograrla y finalmente una supervisión. Este es el diagnóstico que nos da ese lineamiento. Ok, siguiendo un poco con estos temas, acá vemos en esta lámina, hablamos de información deficiente. Creo que uno de los temas y de las grandes oportunidades que tiene el sector transporte es tener información estratégica oportuna para poder tomar decisiones. Y hoy en día carecemos de información oportuna. Hablaba hace un rato en la mesa que nos tenemos acá al frente con el colega Luis Ramírez, que es presidente de Cruz del Sur, una empresa grande en Perú de transporte, y él tiene una presentación que nos va a hacer mañana. Tuvo muchísimos problemas para conseguir información estratégica del transporte de Colombia.
no encontraba ni en la red, no encontraba absolutamente nada. Lo hemos visto nosotros en nuestra Cámara de Transporte para tratar de sentarnos muchas veces con el ministerio, con la superintendencia, de que estratégicamente le podamos mostrar al gobierno la problemática nuestra del sector a través de la información. La información verdaderamente vende muy bien las cosas y nos pone en un contexto donde nosotros podamos de alguna manera influenciar a las diferentes entidades. Y hoy en día carecemos de información en nuestro sector. Para darle un ejemplo, hay 61 terminales de transporte. Lo más cierto que nosotros tenemos de información es lo que las terminales de transporte nos generan a nosotros, pasajeros. Entonces, de esas 61 terminales que básicamente mueven los pasajeros en 1.123 municipios, es la única información por la cual nosotros podemos de alguna manera decir cuántos pasajeros movilizamos. Pero indicadores de gestión de nuestro sector consolidados no tenemos. Entonces yo creo que hay veces la información está demasiado fraccionada y no hay una entidad o un ente gubernamental que nos diga perfectamente usted puede entrar a esta página y estratégicamente está toda la información del sector. Entonces creo que es un tema que hay que trabajarle fuertemente hacia futuro. De la mano con ese diagnóstico alrededor de la deficiencia, inexistencia de cifras para tomar decisiones, de la mano con eso tenemos otro elemento en el diagnóstico muy importante y es la cantidad de empresas y la tipología de empresas que tenemos en el sector. En la lámina que ustedes tienen para observar aparece la cifra oficial de empresas que están habilitadas por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, cuando uno compara las cifras que arroja el Departamento Nacional de Planeación y las que nos da la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cifra del número de empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, que es esta que tienen en la imagen, pues no coinciden con las empresas que le reportan a la Superintendencia, con las empresas que aparecen los datos o en las cifras del Departamento Nacional de Planeación y por supuesto con base en las cifras en que el Ministerio toma la decisión. Ustedes saben que el año pasado la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio empezó a socializar con todas las empresas del sector la necesidad de que fuéramos las empresas las que le entregáramos al Ministerio los actos administrativos de habilitación. Y no solamente eso, sino los actos administrativos por medio de los cuales se hacían las asignaciones de rutas y horarios para cada una de las empresas. Eso ocurrió, el Ministerio de hecho lo confesó, que porque el Ministerio no tenía el inventario no solo de las empresas, sino de las rutas que había entregado y de los horarios que había autorizado. Aún hoy incluso el Ministerio ya lo admite abiertamente, las cifras que tiene el Ministerio en el nivel central sobre estos datos que he suministrado y las que tienen las direcciones territoriales del propio Ministerio no coinciden. Aquí con nosotros está uno de los directores territoriales, lastimosamente salió un minuto, que podría corroborar esta afirmación. Pero también tenemos unos problemas frente a la posible o a la creencia de que hay una concentración en la asignación de las rutas. Tal vez no alcanzan a ver allí, no, sí se alcanza a ver la fuente que hemos tomado porque es el estudio del ICOVIAS del 2013 para establecer cuáles son las rutas y la concentración de rutas que puede haber. Tenemos un problema con esas cifras y mucho mayor con la tipología de empresas para tomar decisiones. Esto solamente refleja las cifras en tratándose de transporte intermunicipal, pero habría que comparar estas cifras, por ejemplo, para determinar si en la propuesta que tenemos de integración normativa, que más adelante vamos a ver, podríamos hacer una integración también empresarial en los distintos tipos o modalidades del transporte de pasajeros en Colombia. Muy bien, Álvaro, hablando de cifras, por ejemplo, la fuente que tenemos nosotros del anuario estadístico del 2014, no tenemos 2015, no tenemos información del 2016, pero esta es la única información que tenemos en cómo ha sido la movilización de pasajeros de Colombia en las diferentes modalidades. Como ven históricamente tenemos cifras desde el 2011 hasta el 2015, donde básicamente vemos cómo ha venido creciendo la movilización de pasajeros. En el año 2012 eran 170 millones de pasajeros, sube casi a 180 millones de pasajeros en el 2013, llega a una cifra de 188 millones de pasajeros en el 2014 y para el cierre del año pasado tuvimos una movilización cercana a los 192 millones de pasajeros, básicamente sumando las diferentes modalidades de transporte. Eso hace que haya una tasa de crecimiento interanual más o menos del 2-3% promedio anual. Pero
es poca la información. Entonces uno quisiera llegar a este foro y decirle, mire todos los indicadores de gestión que tiene nuestro sector, porque obviamente es una información que nos sirve a nosotros para poder nosotros influenciar y tomar las decisiones mucho más acertadas. Y sobre esa misma cifra le llamamos la atención a lo siguiente. Cuando la ANDI hace el comparativo de las cifras en los últimos 10 años, estas de crecimiento o mejor de comportamiento de los pasajeros que se despachan por las terminales de transporte, nos ha llamado mucho la atención desde el año pasado, como cuando usted coge y hace el análisis de esos 10 años, hay unos periodos cíclicos de 2 años, hay un crecimiento constante, es cierto, promedio entre el 2 y el 3% anual en los últimos 10 años, pero curiosamente cada 2 años hay un ciclo de bajada en el porcentaje de crecimiento. No hemos podido hallar una explicación para eso. Ese es uno de los puntos, por ejemplo, que en la socialización que hagamos del documento que les vamos a presentar a todas las empresas del país de transporte de pasajeros, nos ayuden a establecer cuál es el fenómeno que puede estar ocurriendo cíclico en el comportamiento de pasajeros. Y muy importante, porque permitirá, como lo vamos a ver más adelante, que le podamos hacer unas sugerencias de estímulo económico al sector para cómo nivelar el comportamiento de pasajeros, como la gráfica lo muestra. Y obviamente en estas cifras no están los pasajeros que se movilizan desde el punto de vista informal. O sea que ahí hay también una brecha de información, porque esto es lo que es oficial, movilizamos 190 millones de pasajeros, pero también hay terminales piratas, hay informalidad que mueven pasajeros que obviamente no están en este radar de información estadística. Muy bien, y eso se ve reflejado entonces a lo que ya sabemos y a lo que seguramente otros expositores se van a seguir pronunciando. Y es cómo de la información escasa que el ministerio toma de las terminales, cómo nosotros hacemos una comparación con el comportamiento del crecimiento de pasajeros en otros modos de transporte. Ustedes tienen ahí una comparación que lo dice absolutamente todo y que, como vamos a ver con el apoyo de nuestros amigos del Perú, seguramente el comportamiento es en todo el nivel latinoamericano, es un fenómeno. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible? Esto es una discusión además que la ANDI le planteó al Estado a través de Procolombia, cuando empezaron a bajar los precios del petróleo, empezamos a notar que el Estado estaba estimulando otros modos de transporte y empezamos a hacerle el reclamo al país, al gobierno, ¿por qué a nosotros no? Si nosotros transportamos esta cantidad de pasajeros, incomparable con la cantidad de pasajeros que en otros modos de transporte se trasladan, se movilizan, y en particular, si usted está hablando de una política de turismo, y de acuerdo con sus propias cifras, como lo vamos a ver adelante, el 47% de los propósitos de viaje de nuestros pasajeros es propósito de hacer turismo. ¿Cómo es que usted estimula otro modo de transporte costoso para el pasajero y no estimula un modo de transporte económico y que tenemos irrigado por todo el territorio nacional? Ahí vemos básicamente cómo ha crecido el sector aéreo, 68% de crecimiento. Obviamente una vez estímulos, ahí obviamente el turismo se focaliza mucho en cómo nosotros a través del sector aéreo podemos estimular turismo, pero ¿qué pasa con nosotros? Nuestro crecimiento es apenas del 12%. Yo creo que también nuestra posición de gremio frente al gobierno también es cómo estimulamos para que crezca nuestro sector a través del turismo que conecte verdaderamente el país y poder decir que no vamos a crecer al 12%, sino que tengamos unas tasas de crecimiento mucho más agresivas en los próximos años. Para eso entonces nosotros como Cámara estamos proponiendo 3 fundamentos de cambio hacia futuro. Un primer fundamento va a estar focalizado en lo que es la reorganización del sector y algunas entidades del gobierno. Un segundo frente de cambio va a estar dado mucho a los temas de la regulación, ¿sí? Y a los temas de la competitividad empresarial y cómo también podemos combatir de una manera estratégica el control a la ilegalidad. Entonces, por supuesto, todo parte de una política pública, que les repito, nuestra consideración es que no existe una política pública real para el transporte por carretera de pasajeros. Eso es importante que el Estado empiece a aceptarlo, que no hay una visión de hacia dónde tenemos que apostar en cómo movilizar a los pasajeros en Colombia y cómo hacerlo hacia el futuro, tema que por cierto será tratado en el panel del final de este día con algunos expertos y una innovación en la moderación. Entonces, lo primero es hablar de una política pública que se vea reflejada de manera
coherente y consistente en la regulación integral para todo lo que signifique modalidad del transporte de pasajeros por carretera, por el modo terrestre. Y también coherente con esa política, con una manera, como bien lo ha dicho el doctor Mario, de adoptar un plan estratégico que no da más espera para controlar la ilegalidad y la informalidad. Correcto, Álvaro. El segundo punto es una regulación, es el segundo propuesta fundamental de cambio, pero esa regulación tiene que responder a, como decía Álvaro, a una política pública que cambie el ministerio y el gobierno y que esté con un foco hacia el empresariado. Yo creo que es la única forma en donde verdaderamente podemos lograr un efecto de cambio y que esa regulación también integre verdaderamente, tiene que ser una regulación integral desde el punto de vista de la normatividad y no que estemos pensando día a día, como nos ha pasado en los últimos años, en las modalidades y que verdaderamente integremos todo desde el punto de vista de la empresa para que seamos mucho más consecuentes. Nos ha pasado muchas veces cuando un gobierno saca un decreto o una ley o una resolución. ¿Qué hemos hecho nosotros a nivel de la Cámara? Es sentarnos nuevamente en mesas de trabajo con el ministerio, porque esa ley o esa resolución no tiene a veces mucha consecuencia con lo que está pasando al interior de las empresas. Entonces hay una desconexión total. Entonces yo creo que las regulaciones son válidas y son bienvenidas, pero siempre que sean consecuentes con la realidad de las empresas del sector. Ha sido una posición reiterada de la Cámara de Transporte de la ANDI plantearle al gobierno que cuando hagan las modificaciones o actualizaciones de la regulación para las diversas modalidades, lo haga de manera integral. Cuando usted modifica la regulación, como lo vimos con la modificación al régimen del transporte especial, cuando usted solamente abarca una regulación sin considerar las otras modalidades de transporte, las otras terminan afectadas. Aquí nosotros estamos participando, por ejemplo, en una mesa que en buena hora el ministerio nos convocó para empezar a diseñar la reforma del transporte mixto. Y vieran ustedes, ingeniero Marco Vinicio, viera usted cómo hemos terminado incluso involucrando los temas de nodos de conexión, de las terminales de transporte, el papel de esas terminales para modificar esa regulación. Y cuando uno empieza a mover la fichita de la regulación del transporte mixto, termina tocando lo que ocurre con el intermunicipal, termina tocando con lo que ocurre con el urbano y termina tocando inefablemente al servicio especial. La propuesta permanente de la ANDI desde su fundación fue hablar de una integración normativa para el sector del transporte de pasajeros. Ese es el rol nuestro como gremio y como empresas. Muy bien, y por supuesto coherente con esto, ya el doctor Daniel se adelantó bastante con este aspecto, que también ha sido una especie de caballito de batalla del sector y un caballito de batalla para la ANDI, y que queremos compartir con ustedes, eso que quede muy claro. ¿Cuántas veces se le ha pedido a la superintendencia que controle la ilegalidad y la informalidad? Cada que el superintendente va y habla uno y acaba de hablar un delegado, cada que va, lo primero que los transportadores le dicen es, por favor, no más, usted dedíquese a controlar la ilegalidad. Recientemente vimos unos videos en donde al actual superintendente, una empresa se le para y le dice, mira, yo le pido un favor, está bien que me visiten, pero yo llevo 3 visitas en los últimos 6 meses. 3 visitas en los últimos 6 meses. Entre tanto, el ilegal, el informal, sigue allá afuera. La propuesta es también repensar la manera de hacer la supervisión. No hay, ni menos faltaba, estamos diciendo aquí, no hay que subestimar la supervisión objetiva. ¿Cómo prestamos el servicio? La garantía de los principios de seguridad, de calidad, continua prestación de servicio y libre accesibilidad. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay que privilegiar la supervisión subjetiva de cómo son las empresas, de que conforme el marco constitucional las empresas están listas para competir, para continuar compitiendo, pero en igualdad de condiciones. Y eso es lo que nosotros necesitamos que la superintendencia nos garantice. En el estudio que la superintendencia nos socializó para establecer la tasa de contribución a la vigilancia, el experto que contrataron fue evidente al afirmar, uno, que a la superintendencia le resultaba muchísimo más barato, 3 veces y media más barato hacer supervisión subjetiva que hacerla objetiva. Segundo, que una manera de controlar además la corrupción de las propias autoridades en la carretera era haciendo la supervisión subjetiva y no privilegiando la supervisión objetiva, es decir, la de la operación. Y tercero, que haciendo supervisión objetiva se garantizaba la supervisión del 100% de los vigilados, del 100%. En cambio, en la objetiva eso es absolutamente imposible. Y llegó la hora de que el Estado
fortalezca de verdad los niveles empresariales desde la política, desde la regulación y sin menoscabar, sin descuidar la supervisión. Llegó la hora de que la supervisión apueste de verdad para que compitamos, como lo hemos repetido tantas veces y seguramente lo sigamos haciendo, pero en esos niveles óptimos de competir entre iguales. Eso no es un problema de tamaño de las empresas, eso no es un problema de la cantidad de vehículos que tenga la empresa, eso es un problema de la calidad de la organización empresarial. Yo creo que ese es el punto central, cómo nosotros hacemos de que haya verdaderamente a nivel del empresariado, independientemente del tamaño, una calidad en la prestación del servicio. Cuando eso se hace con conciencia, yo creo que obviamente al final del camino vamos a tener en Colombia una operación bastante segura y que nos permita también reducir los niveles de accidentalidad. Y eso obviamente lo hacemos a través de ¿qué? De las empresas formalmente constituidas y que verdaderamente la habilitación que de alguna manera el ministerio les ha dado, pues tenga obviamente una supervisión, pero desde el punto de vista de la calidad como tal. Nosotros como Cámara y como Andy, pues obviamente queremos hacer una propuesta estratégica de una agenda público-privada. Es una agenda que parte más de la iniciativa privada hacia el gobierno, pero hay que construirla obviamente en equipo, empresas privadas y gobierno, pero la iniciativa, yo creo que este es el foro donde verdaderamente y por primera vez se le está presentando al gobierno a través de un trabajo conjunto con el empresariado, pues una propuesta que va a tener básicamente 3 pilares fundamentales, como lo decía anteriormente: cómo se debe reorganizar el sector, cómo estratégicamente debemos atacar la ilegalidad en Colombia y cómo fortalecemos la competitividad empresarial. Definitivamente hay que proponerle al Estado que se reorganice. Y creo yo que también llegó la hora de que se independice en el Estado la entidad que tome las decisiones de política, como está ocurriendo en otros sectores, revisen ustedes, y quién es la entidad que va a ejecutar esa política. No es el único foro, no es solamente la ANDI, no son solamente los 2 o 3 gremios que aquí tan generosamente nos acompañan los que hemos insistido en este propósito. Llegó la hora de crear la Agencia Nacional del Transporte y Tránsito, independizar. No es posible que, por ejemplo, frente a este paro, el ministro, el viceministro, el superintendente, el director de Tránsito y Transporte, la policía carretera, todo el mundo está concentrado en un solo propósito, como si ese fuera la única actividad de transporte que hace funcionar el país. No, tampoco es posible que duráramos tantos meses. Anoche en la cena teníamos con alguno de nuestros invitados internacionales, lo comentábamos, era inaudito. ¿Cuántos meses duramos sin director de Tránsito y Transporte titular? Y al mismo tiempo, ¿cuántos meses duramos, hasta hace poco, sin subdirector? Duramos varios meses sin subdirector y sin director de Tránsito y Transporte. Y sin viceministro. Para allá iba, doctor Mario, y además sin viceministro, pero con cosas como estas, curiosas. Renuncia al gabinete, se van los 2 viceministros, renuncia primero el viceministro de Transporte, a los 2 días renuncia el viceministro de Infraestructura y el lunes siguiente amanecemos con viceministro de Infraestructura y duramos varios meses sin viceministro de Transporte. Segundo, hay que transformar a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Hubo un intento ahora en el ámbito legislativo de que eso se lograra. Nosotros fuimos muy críticos, teníamos una superintendencia que lo que pretendía fundamentalmente, y hay que decirlo con total franqueza, era abreviar los procedimientos, aumentando las sanciones pecuniarias y por supuesto vivir, hay que decirlo, funcionar con ese presupuesto que iba a crecer de una manera vertiginosa. Aumentaban los comportamientos que eran susceptibles de multa, abreviaban el procedimiento para cobrarnos la multa y además la multa hacía parte del presupuesto de la superintendencia. Como lo dijimos en alguna época, la superintendencia también tiene aquí un papel en el fortalecimiento de las empresas. Y finalmente, como lo planteamos desde el diagnóstico, hay que confiarle al DANE, que es la entidad más seria y en la que confiamos para producir la información, para que la produzca, para que la conserve y para que la suministre. Hay que centralizar el suministro de la información alrededor de las empresas de transporte. ¿Cuáles son las empresas de transporte que no solamente obtuvieron habilitación, sino que conservan las condiciones de habilitación? ¿Cuáles están prestando el servicio actualmente? ¿Qué modalidades tienen y cómo están integrando esas modalidades? Por supuesto, los indicadores en la gestión. ¿Cuántos pasajeros estamos movilizando? Con todo respeto, en el caso de la Corporación de Terminales, ni menos faltaba. Hoy, gracias a Dios, a la corporación es que tenemos las cifras de pasajeros, pero apenas 61 terminales suministrando información, eso es deficitario. Necesitamos saber
cuántos pasajeros estamos movilizando desde los 1.130 y pico municipios que tiene el país. Y por supuesto, el control de los costos, eso sí que es importante. ¿Hace cuánto no se actualizan las tarifas para los transportes de pasajeros en Colombia? Pues bien, llegó también el momento de que este proceso que comenzó hace 2 años en el convenio que suscribió el Ministerio de Transporte con el DANE, se concrete, se mantenga y que empecemos a tener unos indicadores que le sirvan al Estado para tomar decisiones, que le sirvan al Estado para que tenga un límite en ponerle más cargas al transporte y al transportador. Y por supuesto, que nos sirvan a nosotros para tomar decisiones conjuntas para hacer del transporte un mejor servicio de calidad al pasajero. Esto nos lleva, Álvaro, a un segundo punto de la propuesta estratégica público-privada, que es básicamente cómo implementamos un verdadero control estratégico de esa ilegalidad, de esa informalidad que tanto nos está golpeando la rentabilidad y la sostenibilidad de nuestras empresas. Básicamente la tenemos que fundamentar en 3 pilares. Primero, el pasajero. El pasajero es la razón de ser de estas empresas, pero el pasajero hay que educarlo, hay que hacerle cultura ciudadana, Álvaro, hay que trabajar con él y decirle, mire, estas son las empresas organizadas, estas son las empresas formales, hay que trabajar con las terminales de transporte también para fortalecer que el pasajero hoy en día use y se monte en los buses de nosotros, pero que tenga un servicio asegurado, un servicio bueno, cómodo, oportuno, confiable. Pero yo creo que eso es un trabajo que tenemos que todos trabajar, empresa, gobierno, creo que la superintendencia últimamente también ha trabajado dando ciertos mensajes hacia nuestros pasajeros para que finalmente haya más conciencia del nivel de servicio y el uso del transporte terrestre en Colombia. Entonces yo creo que un pilar fundamental es en las estrategias que hacen empresas y gobiernos hacia el pasajero. En segundo punto, como lo decía Álvaro, es con la creación de la Agencia Nacional de Transporte y Tránsito, pues tendrá a su cargo la revisión periódica de las condiciones de habilitación, que verdaderamente esté segura que las compañías que están habilitadas, formalmente habilitadas, ¿sí?, y que no son compañías de papel, verdaderamente estén cumpliendo esa habilitación con todos los requisitos que la habilitación provee. Entonces yo creo que es muy importante ese rol y que tengamos una Agencia Nacional de Transporte y Tránsito focalizada única y exclusivamente en esos temas que son inherentes al día a día del transporte. Y en tercer punto fundamental para esta estrategia del control a la ilegalidad es la supervisión prevalente que haría la Superintendencia de Puertos y Transportes, como lo explicaba anteriormente Álvaro, pero más con un foco en supervisión subjetiva que en la operación de la misma operación de las empresas de transporte, que es la supervisión objetiva. Entonces yo creo que con estos 3 pilares, donde tenemos pasajero, tenemos la nueva Agencia Nacional de Tránsito y Transporte y la superintendencia, trabajar en una forma transversal para que tengamos un mejor control a esa ilegalidad que hoy nos afecta. Muy bien, y también por supuesto el tema económico. Si queremos fortalecer la competitividad empresarial y que quede muy claro el mensaje, nosotros teníamos una preocupación constante con Mario en este análisis de advertirle a las empresas que nadie está diciendo aquí que hay que acabar con las empresas pequeñas o que hay que acabar con las empresas medianas, porque repetimos, no es el tamaño de la flota, ni el número de conductores que tenga o el número de funcionarios que tenga, sino la manera como la empresa pueda administrar el servicio de transporte. Y claro, necesitamos para hacerlo pensar en que esas empresas que hoy no tienen unos esquemas empresariales que sean dignos de la competitividad idónea para este país, pues la tengan, que la tengan. Y para eso, y para que las actuales empresas, las que están aquí sentadas, podamos prestar un mejor servicio, podamos hacerlo y además que seamos premiados, porque nos da vergüenza decirlo. En la presentación yo les decía, ¿cuántos años hace que no hay un paro de transporte de pasajeros intermunicipal? Pero además, este ha sido seguramente uno de los sectores económicos más golpeados por la violencia del país. Y nadie aplaude, ni nadie felicita el esfuerzo que las empresas de transporte han hecho y el sacrificio que han hecho para construir la patria. Pues llegó la hora también de que haya unos estímulos racionales, inteligentes, para lograr estos 2 propósitos. Nosotros hemos propuesto hace rato que se implemente la carrera técnica o tecnológica de profesionalización en el oficio de los conductores. Por supuesto, con el apoyo del SENA, por eso ustedes están viendo que hay un stand del SENA con nosotros. En la mesa sectorial del transporte hemos sido incisivos en decirle al ministerio
que llegó el momento de crear un régimen de transición. Un régimen de transición necesario porque necesitamos que los actuales conductores que no afecten al servicio, de alguna manera, sobre todo en competencias blandas, sean capacitados y formados. Pero hay que ir preparando la nueva camada, la nueva generación de conductores para este país. Y ahí hay una oportunidad para el posconflicto y hay una oportunidad también de exportación de servicios, que la ANDI ya viene socializando en otras cámaras. Así que esto es un punto importante que no da espera. Otro que tampoco da espera es el que tanto nos pega, el más duro, el del combustible. Nosotros queremos ser arriesgados y decir que llegó también el momento de pensar en una sobretasa especial de estímulo al transporte público. ¿Y por qué no? Un país habla de que hay que desconcentrar las ciudades, que hay que descongestionarlas. Otra parte del país habla de que hay que descontaminar el medio ambiente. Y el transporte público, que es el medio que deberíamos privilegiar para los pasajeros, nadie le ayuda a ese transporte. Que compita, nos dan la habilitación y que compitan. Pues nosotros tenemos una propuesta y es que si al fin y al cabo la sobretasa al combustible tiene un propósito fundamental, que es el mejoramiento de la infraestructura, y nosotros contribuimos con ella, pues debería haber un mecanismo a través del cual se nos pueda estimular de esta manera. No pedimos, no estamos diciendo que se elimine la sobretasa, porque ya sabemos la situación fiscal del Estado, pero sí debe haber una diferenciación en ella. Igualmente hay que continuar, como decíamos anteriormente, con el proceso de identificación de los indicadores y de la canasta de costos del sector, que afortunadamente ya comenzó. Hay que poner el acelerador en eso y continuar a través del DANE para que no solamente tengamos unos indicadores de gestión, sino unos indicadores de costos. Como les decíamos, para ponerle también una cortapisa al Estado, que cada día se inventa unas mayores cargas para un sector que ya no da abasto. Y sería una manera, una estrategia de convencer al Estado de que ese camino no es conveniente si quiere seguir disfrutando, si quiere seguir contando con un transporte competitivo. Y el otro es el de las tarifas inteligentes para los peajes. Ya empezamos a involucrarnos en el país con peajes electrónicos. Entonces nosotros también nos hemos preguntado, de hecho algunos de los gerentes lo han planteado en las reuniones de junta directiva. Y bueno, ¿y eso nos va a beneficiar? Si yo puedo pagar anticipadamente los peajes, porque es fácil saber cuántos vehículos van a pasar en transporte público regularmente por un peaje, podemos pagar anticipado, ¿eso tiene algún beneficio? Si yo voy a pagar en efectivo y voy a pagar anticipado, ¿eso tiene algún beneficio? ¿O va a continuar esta tendencia a aumentar la carga para el servicio? Porque eso no se ha traducido en una disminución, sino que estoy seguro que aquí, y además seguramente va a ser un motivo de discusión para el Congreso del año entrante, los problemitas que todos aquí, y les habla alguien que ya los tiene de manera personal, con la famosa UGPP, o no lo tiene, todos los tenemos. Entonces, ¿cómo es posible que si tenemos la posibilidad de pagar el peaje electrónico anticipadamente, eso no se había reflejado en la canasta? Pero además, así como el Estado estimula otros modos de transporte, aquí había un mecanismo para que nos estimulen. Si yo puedo transitar de noche y pudiera hacer algo para usar de manera más racional la infraestructura, ¿por qué no pensar en una tarifa diferenciada, una tarifa inteligente? La tarifa se mueva el pago de peaje de acuerdo al volumen de vehículos, pero sobre todo en las horas en que menos vehículos pasan por un peaje, lo cual a su vez, no sé si lo saben, le racionaliza el servicio al concesionario de la vía. Hay que pensar en eso. Y lo mismo con el diagnóstico que veíamos, porque cuando usted coja las cifras del ministerio, y les lo reto a que ya mismo a través de sus medios electrónicos lo hagan, las cifras del último anuario, que es del 2014, no tenemos cifras todavía del 2015 en el Ministerio de Transporte, cuando ustedes vean cada 2 años ese ciclo de disminución en la tasa de crecimiento de pasajeros, pues podría ser un elemento de tarifa diferenciada para que racionalicemos la movilidad de los pasajeros, racionalicemos el parque automotor, el país gana el concesionario y gana el pasajero. Yo creo que eso es muy importante, es como verdaderamente se hacen sinergias, ¿sí? Que haya estímulos y que haya un mejor encadenamiento productivo para también fortalecer la competitividad de las empresas. Entonces eso es lo que queríamos mostrarles Álvaro y yo en esta charla, básicamente que tuvimos 3 focos. Primero mostramos un diagnóstico de cómo estamos, tenemos una deficiencia de información, pero luego migramos a decir, bueno, hay 3 pilares fundamentales de cambio. Tiene que haber una política pública diferente, fortaleciendo al empresario, tiene que haber un sistema de regulación también que mire la empresa en vez de la operación como tal, y obviamente tenemos que trabajar en una supervisión más subjetiva
que objetiva. Y eso nos pone al final en hacer una propuesta estratégica de agenda público-privada bajo los 3 elementos que les comentamos anteriormente: reorganizar el sector, tener una Agencia Nacional de Tránsito y Transporte, consolidar las cifras en un instituto que es el DANE, trabajar un poco cómo estratégicamente combatimos la ilegalidad y por último, como lo decía Álvaro, cómo hacemos para que tengamos una competitividad empresarial fuerte. Entonces hay que pensar diferente, hay que renovarnos y yo creo que este es el mensaje que queremos nosotros dar en estos 2 días. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Álvaro.